Estos tres son los aspectos más importantes para controlar la luz de tu imagen. Deberás de manipular los tres para determinar cuánta luz quieres en tu toma. La apertura y el tiempo de exposición afecta la cantidad de luz que llega a la cámara e incide en el sensor de imagen. La configuración ISO afecta la cantidad de luz necesaria para producir la exposición correcta. El ISO, apertura y tiempo de exposición se manejan con escalas diferentes, pero todas ellas afectan la luz. El salto que hay de un número a otro dentro de la escala de cada control se le llama paso de luz o stop en inglés. Un stop, como se abrevia, equivale lo mismo en cualquiera de los tres controles. Esto te será más claro cuando lo pongamos en la práctica en los siguientes puntos. Analicemos cada uno para aprender su funcionamiento, ventajas, desventajas y así poder tomar la mejor decisión a la hora de grabar. El ISO es la escala de sensibilidad fotográfica. En otras palabras, es la iluminación digital que puede aplicar tu cámara a la imagen. ¿Qué lo controla? El ISO es el único aspecto 100% digital, es decir, el chip de la cámara lo procesa internamente. Esto puede tener malas repercusiones, pues al ser digital, la calidad de la iluminación dependerá del poder y características de tu equipo. Actualmente, las Sony son las que te proporcionan los ISOs altos más limpios del mercado y las Canon los peores. Por lo general, la mayoría de las cámaras comienzan con un ISO de 100. Conforme aumentemos un stop de luz, el número se irá duplicando, tal como observamos en la siguiente tabla. Para darnos una mejor idea, veamos el efecto que tiene sobre la luz de nuestra imagen cada que cambiamos el ISO en nuestra cámara. Cada que aumentamos un stop de ISO, estamos incrementando la sensibilidad de la luz y por lo tanto nuestra imagen se ilumina más. Muchas cámaras pueden manejar números de ISO que equivalen a la mitad o tercera parte de un stop, lo que nos permite tener más control sobre cambios mínimos de luz. El problema con el ISO es que a mayor número tendremos mayor ruido o grano en nuestra imagen. Para obtener la imagen más limpia con el menor grano posible, mantenernos por debajo del ISO 800 es la mejor opción, siendo ISO 100 el ideal. Si uno cuenta con cámara de gran procesamiento de ISO como las nuevas Sony, quizás estar por debajo de los 1600 pueda funcionar. La única excepción a la regla será en ocasiones donde habrá muy poca luz y la única forma de iluminar nuestra imagen será aumentando el ISO, por ejemplo, una boda de noche. En edición se puede arreglar un poco esto, pero es preferible lidiar con el menor grano posible. Se refiere a la cantidad de luz que pasa a través del diafragma de tu lente. ¿Qué lo controla? Entre más abierto esté el diafragma, más luz entrará al sensor y por lo tanto nuestra imagen se verá más iluminada. La apertura se lee en f-stops o f-pasos y las unidades se leen con una f antes de los números, es decir, f1.4, f1.8 y así sucesivamente. Al contrario del ISO, conforme aumentemos un stop de luz en la apertura, nuestro número f irá disminuyendo, tal como observamos en la siguiente tabla. A menor número f-stop, nuestro diafragma estará más abierto y por lo tanto entrará más luz a nuestra cámara. De esta manera, podemos decir que habrá más luz a un f1.8 que a un f5.6. Al igual que el ISO, algunas cámaras pueden manejar números f-stop que equivalen a la mitad o tercera parte de un stop, lo que nos permite tener más control sobre cambios mínimos de luz. A diferencia del ISO, aumentar stops en nuestra apertura no provocará ningún grano. Lo que determinará será la profundidad de campo en nuestra toma. Un f-stop por debajo de 5.6 provocará una menor profundidad de campo, es decir, podemos separar nuestro objeto de interés de la toma haciendo el fondo más borroso o difuminado. Un f-stop de 1.4 o 1.8 lograrán el mayor desenfoque, mientras que f-stops altos como f11 y f16 provocará una mayor profundidad de campo, teniendo como consecuencia que toda la imagen salga enfocado. Nuestra apertura vendrá definida por la cantidad de profundidad de campo o desenfoque que queremos en nuestra toma. Si queremos tener una menor profundidad de campo, entonces nuestra apertura deberá de ser entre f1.4 y f4. Si nuestro objetivo es que todo en la toma salga enfocado, entonces deberemos jugar con aperturas de f8 para arriba. Otro punto importante es la definición que queremos en la toma. Cada lente tiene en su manual el número de f-stop en el cual proporciona la mayor nitidez de imagen posible. Por ejemplo,
Mi Sigma 18-35 mm tiene la mayor nitidez cuando trabaja con aperturas de 5.6 o cercanas. Es el tiempo que el sensor de la cámara queda expuesto a la luz. ¿Qué lo controla? El obturador de la cámara. Cuando este se abre, permite que la luz llegue al sensor y pueda capturar la información. Entre más tiempo esté abierto, más luz tendrá la imagen y viceversa. Se mide en fracciones de segundos, siendo las escalas más comunes 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 y 1/500 de segundos. Estos números indican el tiempo de segundos que el obturador estará abierto. Por ejemplo, 1/30 o 0.033 segundos es una velocidad de obturación más lenta a 1/500 o 0.002 segundos, lo que causará que a 1/30 segundos el sensor esté más tiempo expuesto a la luz, y así nuestra imagen saldrá más iluminada. En la siguiente tabla se muestran los saltos de stop en las velocidades de obturación. Entre más lenta sea la velocidad, mayor luz entrará en la cámara, y entre más rápida, menos luz. Los efectos que logra la velocidad de obturación en el video son diferentes a los que lograrías tomando una foto. En el video, si manejamos velocidades lentas, podemos lograr que éstas se vean con un efecto blur o borroso. En cambio, si manejamos velocidades altas, lograremos un efecto muy nítido y digital, tal como el de las películas de guerra. Existe una regla de oro en el video que siempre deberemos de respetar. El tiempo de exposición o velocidad de obturación debe de ser el doble que nuestros cuadros por segundo. Es decir, si grabamos a 24 cuadros por segundo, nuestra velocidad deberá de ser de 1/48 o lo más cercano a ella. Mi cámara, por ejemplo, me permite solo 1/50, lo cual nos funciona. Si estamos grabando a 60 o 120 cuadros por segundo, entonces mi velocidad sería 1/120 o 1/240 respectivamente. Si nuestra cámara no nos da esa velocidad exacta, podemos seleccionar la más cercana, como 1/125 o 1/250. Si nuestro tiempo de exposición es menor al indicado, por ejemplo, si grabamos a 24 cuadros por segundo y establecemos 1/30 de velocidad, la imagen se verá con un efecto borroso. En cambio, si ponemos algo arriba de 1/48 o 1/50, como 1/250, lograremos un efecto digital. Si aún no entiendes lo que son los cuadros por segundo, no te preocupes, más adelante explicaré este tema.